Casi 2 millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Sudán del Sur. El Programa Mundial de Alimentos, o PMA, no tiene los fondos necesarios para seguir con su programa de asistencia alimentaria al país africano. Los conflictos en la zona, las graves inundaciones, la sequía y el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, exacerbados por la crisis en Ucrania, han dejado al 60% de la población de Sudán del Sur lidiando con una grave inseguridad alimentaria. Se necesitan 426 millones de dólares durante los próximos 6 meses para tratar de evitar una situación que ocasionaría aumento de la mortalidad, desnutrición, retraso del crecimiento y enfermedades. Rusia está bloqueando los puertos de Ucrania, lo que podría empujar a 49 millones de personas a la hambruna o enfrentar condiciones similares. Por eso pregunto, ¿qué pueden hacer Estados Unidos y Europa para evitar o disminuir el efecto? ¿Y cuáles serían las consecuencias de la acción o inacción? Lo analizamos. Y para eso me conecto con Alicia Girón. Ella es coordinadora del programa de estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Alicia, es un gusto tenerte en el programa. Yo quiero poner esto en contexto. Hola. Y me corriges en los números si estoy equivocado. Voy a dar números que son antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania exporta aproximadamente 4,5 millones de toneladas por mes. ¿Qué son estas 4,5 millones de toneladas? Estás hablando de trigo, maíz, aceite de girasol, fertilizantes. El 12% del trigo del planeta proviene de Ucrania. El 15% del maíz de Ucrania. El 50% del aceite de girasol proviene de Ucrania. ¿Qué pasa? Cerca del 98% de donde salen estas toneladas salen de los puertos donde está el mar de Azov y el mar Negro. Y se necesita el estrecho de Kerch para poder mover estas toneladas. ¿Qué pasa? Rusia, barcos rusos, militares rusos, tienen dominado estas áreas, lo que hace difícil sacar estas toneladas necesarias para alimentar a una población, a mucha gente en el mundo, especialmente en África del Norte. Entonces, poniendo esto en contexto, ¿qué hacer? Porque por un lado, se puede escalar la situación militar, porque algunos dicen, no, que ataque, que venga Estados Unidos y meta barcos militares ahí, lo cual eso pudiera escalar la situación. Otros dicen no hacer nada, pero eso tiene consecuencias humanitarias. O sea, ¿qué se puede hacer? Mira, todos los datos que tú has dicho son datos verdaderos, pero a mí sí me gustaría tener un poquito de antecedentes. En primer lugar, antes de la guerra bueno, o la invasión de Rusia a Ucrania, es muy importante comentar que la inflación de los precios comenzó desde hace más de un año. Y esto se debe a que en el confinamiento se cerraron las cadenas de producción y por lo tanto, con todo lo que invirtieron los Estados Unidos, la Unión Europea, México, América Latina, invirtieron para poder detener esa caída tan brutal que tuvo la economía, bueno, viene toda una serie de apoyos y empieza una demanda exhaustiva para poder comprar y se reactiva la economía. Pero la actividad económica no se reactiva en total porque las cadenas están fracturadas. Y esto a raíz de una mayor demanda, incluso de alimentos, pues empiezan a subir los precios porque hay un problema de oferta. Entonces, Claro, es importante para entonces pero dejarlo mira, claro. No, es solamente para apoyar lo que dices. O sea, lo que hace este bloqueo es exacerbar la situación alimentaria, pero ya de por sí venía un problema desde antes. No es que es claro, causado eh, ajá, solamente por la... sí, Okay. y esto es muy importante porque incluso el potasio ha subido 3 veces, pero desde antes de la invasión. Entonces, nos está creando un problema de suministro. Esta invasión de Rusia a Ucrania, pues efectivamente crea un problema de suministro porque parte de los puertos están, hay un puerto que está tomado
por parte de Rusia, que es por donde salen todos los granos, y está tomado, e incluso se menciona en algunas noticias de que esa producción está yendo a Crimea para poder salir de allí, pero como si fueran trigo o maíz o los granos por parte de Rusia, y me imagino que también los fertilizantes. Entonces, ahí tenemos un problema de coyuntural muy fuerte. Pero por el otro lado, también es muy importante decir que Estados Unidos, Argentina y Brasil son los principales exportadores de estos granos, incluso de la India. Entonces, ¿cómo se está solucionando el problema? Tanto, y voy a hablar del Corn Belt, o sea, el cordón del maíz, y el Wheat Belt, que es donde está el trigo, que es toda la parte del Midwest de Estados Unidos, que es muy fuerte. Ellos están dispuestos a exportar esos granos a la Unión Europea y también al norte de África. Al norte de África, porque, por ejemplo, el consumo de pan es muy importante en Egipto y en otros países. Y entonces, claro, Libia, Líbano, que son, incluso Yemen, que son importadores de estos granos provenientes de Rusia y de Ucrania, porque no solamente es Ucrania, Rusia también exporta a estos países. Entonces, ahí es muy importante cómo se está dando una nueva reconfiguración de esas exportaciones de Ucrania, que en determinado momento no van a poder salir o que van a salir vía Crimea, pues van de alguna manera a satisfacer esas necesidades. Entonces, sí es muy importante tener como un panorama más amplio, pero yo diría que quizás la más afectada es China, porque China importa unas cantidades extraordinarias de tanto de trigo y de maíz, tanto de Ucrania como de Rusia. Entonces, en la medida en que se han puesto principalmente por parte de la Unión Europea algunas, tratar de parar o de incluso de poner en una crisis muy fuerte a la economía rusa, pues estas medidas no han funcionado porque Rusia tiene una relación muy estrecha con China, precisamente por la relación comercial, son vecinos. Y entonces esto de alguna manera o sea, China no va a sufrir tanto por esas importaciones de granos, tanto por parte de Rusia, en el caso de Ucrania, pues es menor. Pero por el otro lado, la Unión Europea va a poder recibir todo lo que produce Estados Unidos y que es un gran negocio para los grandes corporativos que están en estos cinturones del maíz y del trigo. Y por el otro lado, Argentina y Brasil, que también ocupan el segundo y el tercer lugar en exportación de granos, también se están viendo beneficiados. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración del mapa, podríamos decir, geoeconómico y geopolítico. Y esto lo vas a ver porque no todos, cuando se crean las sanciones contra Rusia, pues muchos países no las secundan. ¿Por qué? Porque hay otra forma de poder adquirir esos granos para los países. Alicia, me tengo que ir, pero el ideal sería que se solucionara el problema Claro, de la guerra. claro. Ese sería el principal. Es, Pero es una mientras, cuestión. Ajá, mientras ese sí, canal busca su solución, lo que está diciendo usted es aumentar la producción. Aquellos así que es. tienen en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, aumenten la producción y llevar entonces esa materia prima a esos países que lo necesitan, porque mientras ese problema de la guerra no se arregla, hay que buscar otra solución, porque son millones de personas que se verían afectados. Con Alicia millones de Girón, personas. Así es, y se requiere urgentemente una decisión diplomática y parar la guerra como de lugar, porque hay muchos civiles, mucha población civil que no tiene por qué estar en esas condiciones. una de las tantas consecuencias de esta invasión a Ucrania. Alicia Girón, me encantó haberla tenido en el programa. Mucho gusto, que estés muy bien. Un saludo.